Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este seminario sobre Derecho, Competencia y Regulación. En esta ocasión tenemos el gusto de contar pues, con dos grandes participantes en este diálogo, dos expositores de primera, a quienes agradezco mucho que estén con nosotros. En primer lugar, Lucía Ojeda, socia de SAI, Derecho y Economía, licenciada en Derecho por el ITAM, también profesora del CIDE y experta en temas de competencia y telecomunicaciones. Además, es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así que me da un enorme gusto recibirte. Bienvenida, Lucía, en esta serie. Muchas Em, ta- gracias. También el gusto de recibir a Salvador. Salvador Flores es titular de la Unidad de Competencia Económica en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es licenciado en Estadística por la Universidad de Chapingo y maestro en Economía por el Colmex, y también ha impartido cátedra, ha impartido seminarios en diversas universidades, y pues los dos son expertos en los temas que vamos a comentar hoy, que vamos a debatir hoy. Entonces, pues bienvenidos y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? El día de hoy Gracias. vamos a discutir el tema de telecomunicaciones y digitalización, pues temas muy relevantes para nuestro seminario. Y en esto creo que siempre se empieza con un debate que es relevante para todos los sectores que llamamos regulados, pensaría yo, ¿no? El tema de si hay que regular, si no hay que regular, si la competencia o las normas de competencia son suficientes pues para regular el sector, o se necesita, por ejemplo, una regulación ex ante, ¿no? Una regulación que ordene el sector en cuestión, o es mejor hacer una regulación o una intervención, digamos, ex post, a través de normas específicas o a través nuevamente de la normativa de competencia, ¿no? Entonces, lo primero que te preguntaría, Lucía, en el sector de telecomunicaciones, ¿tú cómo ves estos debates? ¿Cómo ves el tema de si es mejor regulación o es mejor contar con normas de competencia, y si es mejor hacerlo ex ante, ex post? ¿Cómo lo verías tú? No, muchas gracias. Pues efectivamente, Carlos, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a este seminario, ¿no? De IntelliJuris, que la verdad siempre tocan temas muy importantes. Pero bueno, en tema de regulación y competencia en el mercado bueno, en los sectores de telecomunicaciones, pues como bien lo dices, la relación entre regulación y competencia, particularmente en este sector, pues es un tema complejo, ¿no? Que implica una variedad de consideraciones que están incluidas, pues obviamente, las cuestiones económicas, ¿no? La existencia o no de uno o más participantes, la parte política, social y tecnológica. Pero bueno, en México tenemos un modelo en el que concurren diferentes agentes económicos en los mercados, y por lo tanto, pues la competencia es central para que estos mercados se puedan desarrollar de manera adecuada. Entonces, diciendo esto, obviamente la regulación y competencia no necesariamente, digamos, la regulación de competencia y las herramientas de competencia no son muy diferentes en los objetivos a lo que busca la propia regulación, ¿no? La regulación, su objetivo principal, pues obviamente es proteger los intereses de los usuarios, asegurar la calidad del servicio, promover la competencia también y facilitar el acceso universal, ¿no? Y la regulación, pues lo que hace, también puede establecer reglas tarifarias o tarifas cuando puede haber un agente que puede abusar del poder de mercado en los sectores, ¿no? La competencia idealmente es un mercado totalmente competitivo. Lo que debe de hacer es ofrecer precios más bajos, mejor calidad y más innovación. Sin embargo, en el sector telecomunicaciones, como muchos otros que son los sectores regulados, que seguramente ya han estado viendo en estos seminarios, pues tienen ciertas características que, pues debido a las barreras de entrada, los costos como es en el caso de telecomunicaciones, que son los costos de infraestructura, pues es necesario, digamos, tener
regulación, pero una regulación que finalmente busque generar un escenario como si hubiera competencia con los beneficios de un mercado de competencia. Entonces, realmente la regulación lo que debe hacer es generar, o en el modelo que tenemos, es generar un ambiente en el que haya un piso parejo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se regula? Pues realmente la regulación es una regulación cuando existe un alto riesgo de un comportamiento anticompetitivo y de alguna manera hay fallas de mercado como externalidades negativas o información asimétrica, ¿no?, entre proveedores y consumidores. Y como en este caso, y también lo vamos a ver con el tema de mercados digitales, también pues puede haber un rápido cambio tecnológico que en algunos casos pudiera ameritar la necesidad de una regulación. Entonces es por eso, como en el sector de telecomunicaciones, como también en el de mercados digitales, que de alguna manera en algunos casos, por las características, se plantea la necesidad de, si bien la regulación, hay dos maneras de enfrentar el problema. Uno, establecer reglas ex ante, o sea, reglas que se tienen que aplicar antes de que suceda la conducta, o permitir que el mercado se desarrolle de manera libre y solamente en el caso que haya una intervención, que haya un acto que pudiera generar problemas de mercado, entonces intervenir, que esa es la regulación ex post. Entonces, digamos que la parte regulatoria es normalmente ex ante, la de competencia normalmente es ex post, pero también hay escenarios híbridos. Entonces, en este sentido, pues el mercado, los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, pues normalmente tienen ese fino balance que debe de permitir la competencia, generar condiciones como si hubiera competencia cuando no las haya, y para eso es necesario tener también un regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, como es el caso, y que nuestra Constitución pues tiene también una autonomía que lo que busca es un desarrollo de largo plazo del sector. Excelente, muchas gracias, Lucía. Y con eso yo te preguntaría a ti, Salvador, ¿tú qué opinas de ese debate, en especial con lo que tú vives día a día desde la unidad de competencia del instituto? De alguna manera tú estás en esta disyuntiva, ¿no? En este ir y venir del debate de la regulación ex ante o ex post. Y sobre todo creo yo que ha sido interesante esto con las llamadas Big Tech, ¿no? Las grandes empresas de tecnología que han pues hecho avances muy importantes en muchos mercados y que también por ende pues han tenido un crecimiento importante de su participación de mercado. Pues existen discusiones, ¿no?, sobre cuándo hay que intervenir por las conductas de las llamadas Big Tech. Entonces, me gustaría ver tu punto de vista sobre este tema. Gracias, Carlos. Y también, antes que todo, gracias por invitarme a participar en estas sesiones bastante interesantes. Y pues es un espacio en donde también podemos compartir nuestro punto de vista desde pues en nuestra faceta de autoridad, ¿no? Y bueno, también compartir con Lucía esta plática, un honor y un gusto platicar contigo también, Lucía. Y sobre la pregunta que planteas, yo creo que sí hay preocupaciones válidas, digamos, preocupaciones en torno al comportamiento de estas grandes empresas tecnológicas que creo que todos identificamos, principalmente Google, Apple, Microsoft, Meta, ahora Meta y Amazon en ocasiones también se incluye. Tienen un tamaño bastante relevante y de ahí su denominación o categoría de Big Techs, y en algunas, incluso ya a nivel de regulación que se ha diseñado puntualmente por la Comisión Europea, que se les ha denominado
gatekeepers, ¿no? Por su tamaño y la influencia que pudieran tener en los mercados. Y no solo en temas de competencia económica, ahí me parece que hay preocupaciones en torno a varias ópticas, incluida libertad de expresión, tipo de contenido que pudieran llegar a transmitir, la protección de datos personales, y desde luego pues, competencia económica, ¿no? Cómo influyen en mercados que digamos son tradicionales y ahora con la evolución digital pues se han transformado y algunos han incluso desaparecido, ¿no? Debido a la intervención de estas grandes empresas. Y ahí yo lo que diría, pues en principio creo que son válidas, son legítimas esas preocupaciones. Lo que yo diría es que antes de hacer o intentar algún tipo de regulación, ya sea ex ante o ex post, lo que sí es bien necesario, y así apuntan las recomendaciones internacionales, es tener bien identificado cuál es el problema, ¿no? Cuál es el riesgo que estamos viendo, porque insisto, hay varios riesgos, no solo de competencia económica, sino pudiera haber de otro tipo. Y en función de ese riesgo que se identifique, de ese diagnóstico que se haga, ya es que se puede diseñar algún tipo de regulación para atender a ese riesgo que se identifique, ¿no? Digamos, haciendo un símil, encontrar la medicina adecuada para esa enfermedad, ¿no? Y en el caso puntual de competencia, pues ya ha habido algunos intentos, ya bien aterrizados. Está el caso de la Comisión Europea. En Estados Unidos ha habido algunos intentos. En Brasil también ya hay alguna propuesta por ahí de ley. E incluso pues aquí en México ha habido también proyectos de modificaciones de leyes para hacer algún tipo de regulación, principalmente relacionado con el contenido que transmiten estos distribuidores de contenido audiovisual a través de Internet. Pero yo diría que desde mi muy particular punto de vista, las herramientas de competencia económica, la ley que tenemos, me parece que es, al menos al día de hoy, es suficiente para atender las preocupaciones de competencia. Nuestra propia ley prevé mecanismos para atajar algún riesgo anticompetitivo, ya sea a través del control de concentraciones, principalmente, y también bajo un enfoque ex post, que es a través de investigaciones, ¿no? Y en su caso, pues poder corregir algún comportamiento anticompetitivo o incluso llegar a regular si se identifica que existe algún insumo esencial o algún tipo de barrera, tenemos esos mecanismos. Entonces, pues sería lo que podría compartir sobre este tema. Muchísimas gracias, Salvador. Y es interesante lo que mencionas, ¿no? Como que los comentaristas han hablado de las Big Tech poniendo como que en una misma canasta a empresas que en realidad cuando uno las ve son muy diferentes, ¿no? Por lo menos los modelos de negocio parecerían diferentes y las preocupaciones son diferentes, como bien dices, los problemas pueden ser muy diferentes entre una red social y los datos que tiene de las personas a una empresa que hace retail y vende cosas a través de internet, ¿no? Creo que el tema de incluso de libertad de expresión, de democracia, todo lo que mencionabas, pues es interesante verlo por cada uno de los problemas que se pueden identificar y no, quizá no es necesario ponerlos a todos en la misma canasta, ¿no? Pero hablando un poco sobre qué puede hacer el Instituto Lucía desde el punto de vista de una practicante, de alguien que está en el consejo consultivo del instituto, pero no te metes, digamos, a ningún tipo de operación del instituto. ¿Tú cómo ves esa parte
del regulador con estas dos posibilidades de intervención, ¿no? O sea, el brazo por un lado de regulación y el brazo por el otro, pues de la competencia, ¿no? De promover la competencia. En la práctica, ¿qué sucede? ¿Cómo usa el instituto estos brazos, digamos? ¿Hay traslapes, hay problemas? ¿Se quitan la gorra unos a otros en el instituto? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Bueno, esto no es, finalmente esto no es exclusivo, ¿no? Del tema de telecomunicaciones. Normalmente, pues, los sectores regulados tienen un regulador sectorial y tienen a su regulador de competencia. En otros sectores es la COFECE. Y normalmente las leyes como tal, las leyes sectoriales, lo que buscan es también un fin de competencia. Entonces, aunque digamos el que está encargado de aplicar la ley federal de competencia económica es en este caso, en el caso de telecomunicaciones y radiodifusión, es, digamos, el brazo de competencia de ILFT, que es la unidad de competencia. Al final del día, pues el brazo regulatorio también tiene un fin de competencia y existen también disposiciones legales que de alguna manera se traslapan con estas posibles herramientas de competencia para poder, digamos, llegar al fin que, del fin de mantener y desarrollar un mercado en competencia. Les voy a poner un ejemplo. La ley establece la figura, o bueno, desde la reforma constitucional se establece la figura de la preponderancia de los agentes preponderantes y los agentes, ¿no? Que finalmente estos agentes preponderantes, que son agentes que tienen gran poder en los diferentes sectores por su tamaño, por su participación en los sectores de manera nacional, pues pudieran tener tienen una regulación asimétrica, que de alguna manera lo que busca esa regulación asimétrica es justamente poner una cancha pareja. Entonces, un agente preponderante tiene obligaciones de preponderancia, que esos son revisadas, vigiladas y revisadas periódicamente por el área, digamos, por la regulación. Sin embargo, esto no significa que estos agentes económicos no puedan enfrentar un procedimiento sancionatorio por parte del brazo de competencia del IFT, ¿no? Aquí también es importante entender que el brazo de competencia del IFT tiene una autoridad investigadora que es la que inicia los casos y que tiene una autonomía, ¿no? Entonces, de alguna manera, para que haya casos que vayan por el canal de los procedimientos sancionatorios y correctivos del IFT, pues tiene la autoridad investigadora, uno tiene que iniciar estos procedimientos. En cambio, la regulación es un tema de verificación que hace la propia área de regulación. Ahora, esto no es extraño en los procedimientos sectoriales, eso sucede en otros sectores. Sin embargo, pues aquí tiene que haber de alguna manera al final el que decide, pues es el pleno, ¿no? Y entonces, por ejemplo, incluso hay casos en los que, por ejemplo, se tienen que pedir de dar aviso, ¿no? Por cambios, por ejemplo, de estructura accionaria de concesionarios, y pues en ese sentido hay un procedimiento regulatorio, pero sí tiene que, por alguna manera, cumple con los requisitos para tener que ser notificado previamente ante la unidad de competencia. Pues entonces la pregunta es, ¿quién ve este caso? Porque los dos van a analizar este cambio de estructura accionaria del concesionario, pero uno tiene que pasar el procedimiento de concentración y el otro va por el aviso. Y en esos casos, pues la autoridad se tiene que coordinar con sus dos brazos, ¿no? Si no tiene que pasar no pasa umbrales, si no tiene que irse por el lado de competencia, pues entonces tiene que dar un aviso a la parte, digamos, regulatoria. Después eso tiene que pedirle una opinión a la UC, ¿no? A la unidad de competencia, y después, digamos, en ese mismo procedimiento, pues se regulan, digamos, se juntan los dos brazos del IFT. Eso no pasa en otros lugares donde pudiera haber incluso procedimientos repetitivos, en donde que además de pasar por el procedimiento
de aviso o de cambio de permiso, tienes que pedir, ¿no?, la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica. Lo que quiero decir es que la ley tiene ambos, tanto la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión como la ley de competencia, pues al final del día lo que buscan es generar condiciones de competencia. Y bueno, hay quienes dicen que muchas de las cuestiones que pudieran ser casos que estuvieran en el lado de competencia son resueltos por el área regulatoria, y eso pues sí tiene que ver de alguna manera pues la eficiencia y la manera en la que los procedimientos de competencia pues incluso requieren quizás un poco de más tiempo, pero eso no significa que la unidad de competencia no pudiera, ¿no?, llevar algunos procedimientos que de la parte regulatoria también pudieran constituir una violación a competencia. Pero bueno, aquí quizás Salvador nos pudiera dar un poco más de visión. Me acabo de apartar un poco del tema de mercados digitales que estábamos hablando, pero bueno, luego regresamos a ellos. No, yo creo que es fundamental entender el arreglo institucional, ¿no? Es la primera vez que contamos con la visión, digamos, desde el punto de vista del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de expertos en telecomunicaciones, en este seminario, en esta serie de pláticas, y creo que es muy interesante conocer eso. Y como dice Lucía, pues nos encantaría tu opinión, Salvador, sobre el tema. La unidad de competencia de la cual tú eres titular, de alguna manera tiene dos funciones, ¿no? O interviene en los dos lados, en los dos brazos que hemos estado comentando, y pues también se relaciona con otras áreas, ¿no? Entonces, sería súper interesante oír tu punto de vista sobre esto, si nos hicieras favor. Claro que sí, con mucho gusto. Y pues como decía Lucía, es un caso particular de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en los que una misma autoridad es el regulador y a la vez es la autoridad de competencia económica. Entonces, yo diría que es hasta privilegiado estar ahí porque no tenemos que, no tenemos que interactuar con otra autoridad como sucede en otros sectores en los que el regulador le pide una opinión en materia de competencia económica a la COFESE, por ejemplo, en bases de licitación o evaluación de interesados en participar en alguna licitación. Esas evaluaciones las tiene que hacer la autoridad de competencia a solicitud del regulador. En nuestro caso, pues todo eso sucede internamente, no tenemos que pedirle opinión a ninguna otra autoridad porque nosotros mismos somos la autoridad de competencia económica. Y pues sí, digo, también destacaría que los procedimientos son bien claros en la ley, entonces no nos hemos enfrentado a algún traslape o algún tema digamos, de incertidumbre de a quién le toca tramitar cierta solicitud o cuestiones de ese tipo, porque en el ejemplo que planteaba Lucía de operaciones que tienen que ver con concesionarios, la ley es clara y dice que si no se superan umbrales de una concentración, entonces se tramita por la vía regulatoria. Y si esa operación supera umbrales, umbrales establecidos en la ley de competencia para notificar una concentración, entonces en ese caso se tramita por la ley federal, por la vía de la ley federal de competencia. En ambos casos, ya sea, digamos, lo único que cambia es quién lo tramita, ¿no? Si es regulatorio, lo tramita puntualmente la unidad de concesiones y servicios, con una opinión de la unidad de competencia. Si se tramita por la vía de la ley de competencia, se tramita directamente por la unidad a mi cargo. Entonces, está claro en ese sentido y en ambos casos el análisis es exactamente el mismo, ¿no? Es el análisis de una concentración, de analizar si con la operación no se alcanzan niveles de participación que pudieran suponer un riesgo a la competencia, que no se generen fenómenos de concentración, barreras
o una situación que pudiera ser favorable para la Comisión de Prácticas Anticompetitivas, ¿no? Y dicho sea de paso, gran parte de nuestro trabajo de la Unidad de Competencia Económica está dedicada a esas opiniones internas. Hay una cantidad enorme de operaciones que se tramitan por la vía regulatoria. En promedio, estamos opinando 400 opiniones al año de ese tipo, que tienen que ver con modificaciones accionarias o con cesiones de concesiones y de ese tipo, que no superan umbrales, pero tienen que ser revisadas también desde el punto de vista de competencia económica. Y en el caso de preponderancia, que también señalaba Lucía, y que es un caso bien interesante, pues también el objetivo de toda esa regulación, como bien decía Lucía, es de competencia económica, ¿no? Es generar una cancha pareja, eliminar barreras a la entrada, o minimizarlas al menos, y en ese procedimiento que lo lleva la unidad de política regulatoria, es otra unidad del instituto, ellos llevan ese trámite, pero también nos piden opinión a la unidad de competencia para evaluar el impacto que han tenido esas medidas en materia de competencia económica y en su caso hacer alguna modificación a la regulación, ¿no? Ya sea adicionar alguna otra medida, eliminarlas o modificarlas, ¿no? Dependiendo de lo que se encuentre. Y finalmente también es un caso bien interesante lo de las licitaciones. Como decía, las licitaciones de espectro radioeléctrico las organiza el instituto y ahí nosotros participamos también, nosotros como unidad de competencia, participamos en la revisión de las bases de licitación, proponemos límites de acumulación de espectro, proponemos medidas para fomentar la competencia, la entrada de nuevos operadores y también evaluamos a los interesados en participar para verificar que de resultar ganadores no vayan a situarse en una condición que pudiera llevarlos a abusar de algún tipo de poder, ¿no? De algún tipo de posición. Entonces, en resumen, se complementan muy bien los brazos regulatorios y de competencia económica y en nuestro caso, pues todo se hace internamente al tener las dos facultades dentro del instituto. Y es muy interesante los datos que nos das, porque a veces eso no se ve tanto a los ojos del público, ¿no? Y dicen, no, pues la unidad lleva pocas concentraciones por año o no ve tantos procedimientos. Y cuando vemos estos números de varios cientos de opiniones que tienen que dar ustedes y todo el trabajo hacia el interior que es tan importante, pues se ve la relevancia de la unidad y todo el trabajo que se está haciendo constantemente, ¿no? Muchas gracias por compartir eso, Salvador. Y si me permites, yo seguiría insistiendo contigo en el tema de los mercados digitales, ¿no? La pregunta que nos viene muchas veces en estos debates, hablando de las Big Tech nuevamente, de los mercados digitales, como les hemos llamado, quizá a veces no es muy atinado el nombre de mercados digitales, ¿no? Porque hay muchos mercados o casi todos los mercados realmente están tendiendo a la digitalización, pero bueno, pensando en este concepto de los llamados mercados digitales, ¿cuáles son los retos que tú verías como principales temas para la competencia y la regulación hacia adelante, ¿no? Sobre todo pensando en que, y tú lo adelantabas de alguna manera, pues estos mercados son muy dinámicos, ¿no? Cambian muy rápido. Y entonces me gustaría escuchar tu opinión sobre qué retos ves en esto, ¿no? Con gusto, Carlos. Pues mira, el primer reto me parece que es el tema de las competencias, ¿no? Del ámbito competencial.
porque es donde ha habido mucho debate, justo con los mercados digitales, ¿no? Porque está bien claro que utilizan redes de telecomunicaciones, que se proveen a través del Internet, que generan datos, etcétera, pero no por eso en automático se puede decir que pertenecen a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, ¿no? Y es algo que ha estado a debate. Y como ya se decía al inicio de la plática, pues hay dos autoridades en México, dos autoridades de competencia. Está la COFESE, está el instituto. Y el primer reto, pues, es identificar a quién le toca analizar cierto mercado digital, ¿no? Y de ahí que haya habido algunos conflictos competenciales que podríamos hablar de eso más adelante, ¿no? Pero ahorita respondiendo tu pregunta, pues el primer reto que veo pues es identificar qué autoridad es la competente para analizar cierto mercado, ¿no? Y ya, digamos, en el análisis de un caso particular, los retos que yo identificaría, pues tienen que ver, y relacionado con estas Big Tech, pues tienen que ver con la información que se puede recabar y con la evidencia también que se puede recabar, porque al ser empresas grandes con recursos suficientes para contratar despachos de abogados especialistas. Ellos mismos cuentan con personas especialistas. Son muy reacios a proporcionar información, ¿no? Y van a encontrar todas las vías posibles para no cooperar, digamos, con las autoridades cuando se les quiera hacer algún tipo de investigación. Al menos es un reto que en mi percepción existe. Eh, por ejemplo, nos ha tocado en ocasiones, obviamente no voy a señalar a ningún agente económico en particular, pero nos han tocado algunos que tienen su domicilio en Estados Unidos o en Europa y no quieren señalar un domicilio en México. Entonces, es muy complicado hacerles requerimientos. Desde luego, ellos no están obligados a señalar un domicilio en México. Entonces, nos enfrentamos a retos desde ahí. O sea, algo muy sencillo como puede ser una notificación, ¿no? No podemos notificarlos en México. Tenemos que, en su caso, hacer algún tipo de trámite para notificarlos en el domicilio que tengan, ya sea en Estados Unidos, en Europa o en algún otro lugar. También para el análisis, por ejemplo, de concentraciones, sus activos generalmente están en otro país y sí realizan operaciones en México, pero con activos que tienen en otro país. Entonces, ahí encontrar la delimitación de cuánto vale su operación en México, cuántos activos tienen en México, porque recordemos, nuestra ley pues se limita a nuestro territorio nacional, no podemos calcular activos que estén en otro país. Entonces, eso es otro reto también que yo identifico. Al ser estas empresas multinacionales, hay un elemento de dimensión geográfica que ahí puede suponer un reto. Y ya sobre el análisis, digamos, ya más económico, por ejemplo, en el análisis de prácticas, también hay un reto debido a lo innovadores que de pronto son, ¿no? Con nuevos servicios, con nuevos productos, que los pueden vender empaquetados con otro servicio que ya esté posicionado, o los pueden vender por debajo de costo para posicionarlos y posicionar ese producto y darlo a conocer al público. Y ahí nos enfrentamos o podríamos enfrentarnos a identificar si eso que están haciendo constituye una práctica monopólica
relativa, por ejemplo, un subsidio cruzado, un empaquetamiento o una depredación de precios, o realmente están haciendo algo legítimo, ¿no? Es algo, una práctica comercial que es legítima, que lo están haciendo porque quieren posicionar otro producto que incluso puede generar eficiencias para los usuarios, etcétera. Entonces, identificar si una determinada práctica comercial es anticompetitiva o realmente es legítima y tiene otros objetivos que no son anticompetitivos, es un reto que también es difícil de enfrentarlo, insisto, por lo novedoso que pueden ser los productos, por la información que se pueda recabar para identificar exactamente qué están haciendo, y ese tipo de elementos. Serían los retos que vislumbro, ¿no? Sobre estos mercados digitales. Muy interesante, gracias, Salvador. Lucía, yo te preguntaría lo mismo, ¿cuáles son los retos que tú ves en estos temas, competencia y regulación en mercados digitales? Sí, bueno, primero que nada es muy interesante lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Y en realidad, como tú decías, sí hay razones para regular, habría razones para regular. Sin embargo, todo el mundo piensa en las grandes Big Techs y no todos los mercados digitales tienen esas grandes Big Techs, ¿no? Y entonces también hay un espacio en el que se debe de dejar desarrollar y crear, ¿no? Si regulamos de más, vamos de alguna manera a, pues, eliminar o a dificultar la innovación y quizás, pues, a la generación de nuevos servicios, etcétera. Entonces, creo que el regular ahora también, que estamos en una etapa de aprendizaje, que eso ya llevamos diciendo mucho tiempo, pero seguimos en etapa de aprendizaje, es riesgoso regular en estos momentos de una manera como muy intrusiva. Pero por otro lado, estas plataformas, que son justamente las que más preocupan, pues son globales y de alguna manera están reguladas en otras partes del mundo. Entonces, al final del día, esta regulación, lo que puede generar es, pues también una diferencial de trato, ¿no? De trato en las diferentes partes del mundo que también hace su operación también muy compleja. Entonces, lo que también sería útil para las propias empresas es la certidumbre de cuál es el piso, ¿no? En el que tienen que estar operando, de tal manera que no tengan que tener regulaciones diferentes en cada uno de los territorios donde operan, ¿no? Y eso lo haría mucho más complicado. Por otro lado, también hay que ser también muy claros de que muchas de estas plataformas tienen investigaciones en otras partes del mundo y en muchas de ellas existen ya incluso remedios o compromisos o condiciones que se le han establecido para efectos de poder seguir, digamos, para poder corregir, digamos, la práctica que se encontró en ese momento que se estaba realizando en cierto territorio. Entonces, aquí también un reto importante veo la cooperación internacional. La cooperación internacional para que estos remedios y estos casos se resuelvan de una manera congruente, de tal manera de que no vayan a afectar, digamos, el mercado en general. Y aquí, pues, tenemos otro reto, justamente el que hablaba Salvador, es cómo se coordinan las agencias de competencia en el mundo para poder hacer investigaciones conjuntas, cosa que estas cooperaciones son bastante comunes en temas de concentraciones, pero no tanto en temas de investigaciones, donde ahí nada más intercambian información con waivers de los agentes económicos, pero no siempre existe el incentivo de dar estos waivers y eso puede ser una barrera, pero creo que la cooperación internacional en este tipo de procedimientos puede ser de mucho aprendizaje para todos. Y ese es otro riesgo importante. Un riesgo importante también veo o reto es que efectivamente estos mercados tienen la capacidad de que que en realidad una práctica que puede ser pro-competitiva o anticompetitiva se desarrolle, pero en la medida en que nos estamos tratando de identificar si es pro-competitiva o no, sus efectos se potencian en el tiempo de tal manera que pueda hacer daño en muy poco tiempo
y generar, digamos, poder de mercado rápido. Y el problema aquí es que los procedimientos de competencia son relativamente lentos, no lentos porque tengan que ser lentos, sino porque tienen mucha complejidad, se tienen que respetar los derechos de audiencia, se tienen que llevar el debido proceso, y en ese sentido, pues esto es lo que hace justamente, ¿no? El ímpetu por regular ex ante a los mercados, y ya hablamos de los riesgos de esto. Y otro riesgo importante que veo, y un reto importante que veo, es la evolución de la tecnología. Es muy difícil saber cómo va a evolucionar la tecnología. Y nosotros somos abogados y estoy segura que el IFT se está ahora sí que buscando cada vez más técnicos científicos de datos, etcétera, para poder entender hacia dónde va la tecnología, pero ese es un tema de aprendizaje que obviamente las autoridades van un poco más lento que las industrias, pues por razones naturales, y lo vimos, por ejemplo, con el caso en Europa, ¿no? De WhatsApp, ¿no? En el que no se sabía muy bien cuál iba a ser la evolución de los mercados de mensajería, y por eso la transacción fue autorizada, ¿no? Entonces, ¿qué veo? Sí veo con mucho interés qué va a suceder con la evolución de la regulación de los mercados digitales en Europa, que ya está. Creo que va a ser de mucho aprendizaje de cualquier manera, y yo creo que México tiene las herramientas actuales a través de las investigaciones de barreras a la competencia, que en algún momento nos puede ayudar a regular, como dice Salvador, con la medicina exacta, ya después de un análisis específico. Pero, pues ahí el reto va a ser justamente poder coordinar esfuerzos con otras autoridades para poder tener el panorama completo, y ahí me refiero justamente al tema de los conflictos competenciales. Y por último, todos los temas todos los otros temas que no son de competencia, que se quieren incluir dentro del análisis de competencia, pues es un riesgo que regulatoriamente se quieran incluirlos sin que exista realmente, o sea, sin que nos vayamos, quitemos el foco, que lo que tiene que buscar la política de competencia, ¿no? Es la eficiencia de los mercados y el beneficio de los usuarios, y no necesariamente le toca ver, pues, que haya democracia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que poder diseminar muy bien qué le toca a qué autoridades, y las autoridades tienen que de alguna manera cooperar para que lleguen a un mismo fin común. De acuerdo, Lucía. Y déjame ligar eso que comentas ahora, las herramientas que tiene el instituto, con una pregunta que nos hace uno de los participantes más fieles que tenemos en esta serie de seminarios, que es Leonardo Peralta, donde pregunta, a ver, se habla mucho del tema de preponderancia, pero para esos agentes, digamos, que puedan ser considerados preponderantes, pues también hay otras herramientas que se pueden utilizar para analizar problemas de competencia que puedan existir por abuso o por situaciones, digamos, de cómo está comportándose ese agente, ¿no? A través del poder sustancial que tiene, declaratorias, ya lo mencionaba Salvador, prácticas monopólicas relativas, tema de barreras, insumos. Entonces, creo que la pregunta que nos hace es interesante. ¿Qué tan frecuentes se usan estas otras, ¿no?, herramientas con los agentes preponderantes, y cómo se da eso? Creo que si cualquiera de los dos nos quiere comentar algo, sería muy interesante, ¿no? Salvador, ¿tú quieres comentar? Sí. Bueno, empiezo algunas ideas, y también, Lucía, si quieres comentar algo. Definitivamente son herramientas complementarias. La preponderancia es, digamos, una herramienta, diría yo, de gran alcance, porque es a nivel sectorial, entonces trata de resolver problemas transversales al sector. Y la figura de poder sustancial, una declaratoria de poder sustancial, pues es mucho más focalizada, ¿no? Está
el poder sustancial es sobre un mercado relevante específico, ¿no? Entonces, en ese sentido, son figuras complementarias. Las dos dan lugar a regulación o pueden dar lugar a regulación, dependiendo del poder que se identifique y las fuentes que originan ese poder sustancial, ¿no? Y también las investigaciones por prácticas monopólicas relativas, pues también es otra herramienta que tenemos como autoridad para resolver algún problema de competencia también a nivel de mercado relevante. Y en la práctica se han utilizado las dos. Ha habido gran parte de las investigaciones que ha hecho el instituto, que como ya se decía, inician con la autoridad investigadora y luego con nosotros en el procedimiento seguido en forma de juicio y finalmente el pleno. Pero gran parte de las investigaciones que ha hecho el instituto están relacionadas con el agente económico preponderante en telecomunicaciones, básicamente, justo porque hay algunas cuestiones que no son capturadas por la regulación de preponderancia, ¿no? Y se pueden solucionar, en su caso, vía la Ley Federal de Competencia Económica, insisto, ya sea a través de investigaciones o de regulación vía poder sustancial. Muchísimas gracias, Salvador. Creo que es muy claro. No sé, Lucía, si tú quieres comentar algo más sobre esto. No, justamente era un poco lo que platicaba, ¿no? De que para efectos de los agentes preponderantes, pues también es posible iniciar investigaciones por prácticas monopólicas relativas, ¿no? Cuando justamente hay algún abuso, ¿no? Que desplace indebidamente a competidores o obstaculice su acceso. Muchas gracias. Y ya hablando de algunos mercados interesantes, Salvador, yo te preguntaría por uno, digamos, por un tema que ha surgido mucho, que se ha comentado mucho en los medios, que es el de los llamados OTTs, ¿no? Over the top. Yo te preguntaría desde qué son estos servicios o de qué estamos hablando cuando hablamos de OTTs en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, cómo impactan estos llamados OTTs, ¿no? Y sobre todo si deberían de ser regulados de manera especial, si hay algo que debamos de considerar especialmente en esto que es tan interesante, ¿no? Claro, pues sí, digamos, empezando por el principio y por lo básico, como dice, las OTTs o servicios OTT, viene de over the top, ¿no? Y básicamente lo que son estos servicios son aquellos que se proveen sobre Internet o que para acceder a ellos o para proveerlos se requiere de un acceso a Internet. De otro modo, no podrían ser ofrecidos ni tampoco demandados, ¿no? Y hay diferentes OTTs, ¿no? Dentro de los servicios OTTs hay varias categorías, dependiendo de qué actividad subyacente tengan. Tenemos los OTTs de transporte, ahí tenemos varios conocidos, ¿no? El Uber, el Didi, entre otros. Tenemos OTTs de música o de contenido musical. Tenemos OTTs de contenido audiovisual, que son los más conocidos, tipo Netflix y Prime o cualquiera de estos, Disney Plus recientemente. Esos son servicios OTTs y dependiendo de qué distribuyan, pueden categorizarse, ¿no? Y en el caso particular de los OTT de contenido audiovisual, que son como a los que comúnmente se refiere, digamos, la prensa o el público en general como OTTs, estos servicios han impactado de manera significativa los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, en el sentido de que
representan una alternativa de entretenimiento. Las audiencias que antes solo teníamos la opción de televisión restringida o de televisión abierta, pues ahora ya tenemos una alternativa que son estos OTTs, ¿no? Ya sean gratuitos o de suscripción, pero ya hay una alternativa y eso ha reducido sustancialmente los ingresos de los operadores tradicionales, principalmente los operadores de televisión de paga, ¿no? Y también en cuanto a la publicidad, los OTTs gratuitos tipo YouTube, que son su modelo de negocios está basado en publicidad, pues también ese tipo de servicios han acaparado, digamos, o han agarrado una rebanada del pastel publicitario, ¿no? Que antes solo se repartía en medios tradicionales, tipo televisión abierta, radio, medios impresos, y ahora, pues estos servicios, pues también atraen a varias marcas que quieren publicitarse. En ese sentido, tienen un impacto directo en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, e incluso los propios operadores, los operadores de acceso a Internet o los propios operadores de televisión de paga, en sus ofertas han integrado estos servicios OTTs, ¿no? Como parte de sus ofertas, como parte de sus paquetes. Y en cuanto a, digamos, el impacto, a mí me parece es evidente por lo que he señalado. Y en cuanto a si representan una sustitución, es decir, si son sustitutos o complementos particularmente de la televisión de paga, que es donde más énfasis se ha hecho, el instituto ya en procedimientos formales ha concluido que son complementarios, ¿no? No hay una sustitución en el sentido, digamos, de la ley de competencia, en el sentido de que uno puede ser indiferente entre un servicio y otro. No existe esa sustitución por diversas razones técnicas, método de acceso. El más básico, pues, es que para uno necesitas acceso a Internet. La televisión de paga la ve uno directamente. El contenido es muy distinto. En televisión de paga hay eventos en vivo. En los servicios OTT los contenidos en vivo son muy reducidos. Y hay ese tipo de diferencias características que los hacen diferentes y más que sustitutos son complementarios. También la parte que decía de las ofertas, los propios operadores de televisión de cable ofrecen este tipo de servicios dentro de sus ofertas, ¿no? Entonces, en resumen, son complementarios más que sustitutos. Desde luego eso está todavía a debate, pero digamos en lo formal, el instituto ha concluido que no son sustitutos. Y si deberían de ser regulados, pues volvemos un poco al inicio, ¿no? Regulados respecto a qué, ¿no? Si es por una cuestión de competencia, yo diría que las herramientas ya las tenemos, ¿no? Si deben ser regulados es porque ya pasamos por un procedimiento de poder sustancial, por ejemplo, y se concluyó que alguien tiene poder sustancial y por lo tanto hay que regularlo, ¿no? Pero no una regulación a priori en términos de competencia. Y si es por otras cuestiones, pues ahí no me metería tanto, pero es público, ¿no? Hubo un intento de una regulación para que estos operadores OTTs de contenido distribuyeran cierto porcentaje de contenido nacional, ¿no? Quería obligárseles a que dentro de su menú incluyeran un porcentaje mínimo de contenido nacional,
que evidentemente tiene otros objetivos, ¿no? No de competencia, sino de identidad nacional, etcétera, ¿no? Y pues ahí no calificaría si se debería regular en ese sentido o no. Desde el punto de vista de competencia, creo que se debería de regular solo si se ha pasado por un procedimiento de competencia, ya sea por barreras o por poder sustancial. Clarísimo, gracias Salvador. Y creo que un tema final que quedó pendiente, porque lo adelantaste tú, Salvador, que es el tema de, pues, esta posibilidad de que existan conflictos entre COFESE y el IFT por obvias razones, ¿no? Pues obviamente el instituto, como se ha mencionado, es una autoridad de competencia y no hay, pues, total claridad de qué es telecomunicaciones y radiodifusión y qué no es, y hay estas llamadas áreas grises, pues donde puede haber estos conflictos competenciales, como les hemos llamado, ¿no? Lucia, tú como practicante seguro te has enfrentado a este tema. Hay un mecanismo en la ley, pero pues ¿cómo ha funcionado en la realidad? ¿Qué ha pasado en la realidad con esto? Bueno, desde que hubo la reforma constitucional, pues sí se previó la posibilidad de que hubiera conflictos competenciales. Por eso la ley, ¿no? En el artículo 5 establece el mecanismo que pues que de manera muy concreta es que los tribunales especializados son los que deciden, ¿no? En caso en que haya disputa, ¿no? De quién le toca un caso en lo particular por involucrar un mercado. Es muy interesante porque ha habido varios conflictos competenciales, muchos justamente que involucraron temas de OTT, justamente de contenidos de OTT, y en el caso de las concentraciones. De hecho, un poco la apuesta era de que las resoluciones que fueran emitiendo las sentencias que fueran emitiendo los tribunales especializados nos iban ya cada vez más a eliminar, digamos, de incertidumbre de a quién le tocan ciertas actividades. Con los mercados digitales, pues este problema se agudizó, ¿no? Claramente. Y bueno, digamos, el primer conflicto competencial fue un conflicto que realmente fue en un tema de concentración y tuvo que ver con unas torres finalmente de telecomunicaciones, ¿no? Es el caso Nokia Alcatel, ¿no? Que era equipo de infraestructura de redes inalámbricas, que inicialmente COFESE fue el que reclamó la competencia. Y hubieron otros casos que seguramente ya han de haber escuchado, que fue el caso de Uber Corner Shop, en el que se fue decantando un poco también el tema de la competencia. Sin embargo, lo que es muy importante es que los casos se han ido resolviendo de acuerdo al caso específico que tiene enfrente el tribunal y de acuerdo a los temas específicos que les son puestos enfrente. Y se han derivado varios criterios, pero varios criterios que de alguna manera se aplican al caso específico y que pudiera cambiar el criterio si estamos hablando de una situación diferente. Uno de los casos más relevantes fue, por ejemplo, el caso de investigación de mercado de servicio de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos, móviles y el servicio de cómputo en la nube y los servicios relacionados, en el que hubo un conflicto competencial y en el que lo que determinó los tribunales especializados es que para que el IFT sea competente ¿no? en un asunto, se debe de telecomunicaciones y radiodifusión, estableció que uno de los criterios que debería de tomar en cuenta es se debe requerir una autorización o concesión, debe participar un agente preponderante o debe de haber una actividad regulada asimétricamente. Y tomando en base estos criterios, pues lo que estableció es que los servicios de búsqueda, las redes sociales, y el cómputo en la nube eran competencia de COFESE y solamente los sistemas operativos eran competencia del IFT, porque los sistemas operativos son precisamente para los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Y entonces, en este sentido, hubo una opinión disidente de una magistrada en el que
estableció que para ella el cómputo en la nube finalmente era esencial para el servicio de telecomunicaciones y de alguna manera era parte de la infraestructura de telecomunicaciones y debería de ser para el IFT. Lo que quiero decir es que todas estas discusiones todavía no existe un criterio específico de qué sector es competencia de cada uno, qué materia es competencia de cada una de las autoridades, y lo que hace es, en temas de concentraciones, pues, retrasar concentraciones al grado que agentes económicos en transacciones globales se han visto de alguna manera encasilladas para poder tratar de respetar y hacer como digamos, desagregar la parte de México de la concentración para que pueda cerrar la concentración global, y eso trajo problemas regulatorios. Y lo que sí creo es que desde el punto de vista de agente económico sí se requiere que haya un poco más de claridad y coordinación para poder identificar qué casos son competencia de cada quien. Obviamente esto le toca a los tribunales especializados, pero una coordinación mucho más estrecha entre COFECE e IFT podría ayudar a que hubiera criterios que pudiéramos trabajar todos con ellos, independientemente de que pues el que tiene la última palabra es los tribunales especializados. De acuerdo, muchas gracias, Lucía. Creo que vamos a necesitar una sesión específicamente para hablar de todos estos conflictos que nos refieres, porque sin duda es un tema que va a ser cada vez más complejo y creo, por lo que te entiendo, que no vemos todavía lineamientos claros de los tribunales que nos ayuden a resolver estos O por lo menos definitivos, definitivos, ¿no? Exacto. Salvador, me gustaría darte la palabra para cerrar con estos temas y pues nuevamente agradecerles a los dos. Gracias, Carlos. Pues digo muy brevemente, también ya estamos sobre el tiempo y digo, coincido con Lucía en que el mecanismo está bien claro en caso de que haya pues un conflicto competencial en el que ambas autoridades se declaran competentes sobre cierto asunto, ¿no? Que es, digamos, la hipótesis que da lugar a este conflicto y que es resuelto por los tribunales especializados. Al día a la fecha de hoy, llevamos 7 conflictos competenciales. Ha habido de todo, ¿no? Y a pesar de esto, como decía Lucía, no tenemos todavía criterios claros. Creo que va a ser algo que se va a seguir presentando. Porque hay mucho margen también para interpretación, ¿no? Y para mucho margen de análisis, me refiero, en el sentido de que podemos estar incluso de acuerdo en el criterio, ¿no? De que hay que analizar en qué mercado ocurren los efectos, ¿no? Y lo tomamos como criterio. Pero pues el instituto considera que los efectos son en mercados de telecom y la COFECE dice, no, los efectos son en otros mercados que no son de telecom. Vamos a seguir cayendo en una situación de conflicto, ¿no? Entonces, creo que va a seguir habiendo. El mecanismo pues, está previsto en ley y desde luego nosotros como instituto e incluso también los colegas de COFECE siempre hemos tenido apertura para tener comunicación e incluso hemos llegado a acuerdos sin necesidad de ir a conflictos competenciales, ¿no? Pero pues también ha habido casos en los que no hay común acuerdo y pues ni modo que resuelvan los tribunales. Pero insisto, el mecanismo me parece que es claro y funciona, ¿no? Muchísimas gracias. Pues gracias a todos por su participación, por su atención y en especial Salvador, Lucía, por haber accedido a este diálogo. Quedamos emplazados para dedicar una sesión específicamente al tema de conflictos competenciales y pues nos vemos en el siguiente seminario. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias.